buenas tardes, cubanos de todo el mundo. Qué gusto saludarles. Yo soy Ana Belén Bautista y hoy vamos a tener una tarde muy especial. Pero antes de contarte todo, quiero pedirte que te quedes hasta el final porque vas a responder una pregunta de cubanía, de esas que a mí me encantan, para ganarte una recarga gratis. De igual manera vas a participar con nosotros durante el chat porque cualquiera de tus comentarios puede ser ganador de una recarga. Si estás en los Estados Unidos, envía a Ana Belén al 62329 y participa en todos los sorteos, promociones y demás que tenemos de regalo para ti. Si estás en otro lugar, entonces acompáñanos a través de la página dimecuba.com/Ana Belén. Así de sencillo. Y ahora sí, ahora vamos a las presentaciones. Qué gusto tenerte por acá. Hoy es una tarde mágica y es que tengo un invitado muy especial. Él es el abogado Ariel Fraga, a quien tengo el gusto de presentarles a todos los cubanos donde quiera que estén y que de seguro te conocen muy bien. Hola, buenas Gracias por tardes. estar. ¿Cómo estás? A ustedes por invitarme. Bien. ¿Cómo te trata Miami? Sí, me gusta ¿Bien? mucho. Sí. ¿Te gusta mucho? Llevo años viniendo, sí. Bueno, Ariel, hoy vamos a conocer todo lo que necesitamos saber acerca de nacionalidad española para cubanos. De las primeras preguntas que quiero hacerte es, ¿cuáles son las leyes que están vigentes ahora mismo? Bueno, realmente ahora mismo no hay ninguna ley ¿Ok? de la llamada ley de nietos vigente. En el 2011 se aprobó la ley de nietos, la llamada ley de nietos, la ley 52/2007, que concedió la nacionalidad española a los descendientes de españoles. Esta ley estuvo vigente hasta el 2011. Con lo cual, todas las personas que quisieron buscar el amparo de esta ley tuvieron que presentar su solicitud en ese plazo, entre el 2008 y el 2011. En el 2011 cierra. Lo que pasa es que se presentaron tantos expedientes, tanto Claro, aquí en el Consulado de España en Miami, en el Consulado de España en La Habana, en Caracas, en Buenos Aires. El cúmulo de expedientes fue tan tan grande grande que que hubo que parar un momentico. hoy en día, 10 años después, siguen muchos expedientes pendientes de resolver, pero son de esa ley que cerró y que ahora lo que pasa es que están los expedientes en tramitación todavía, quedan muchos expedientes en Ya. tramitación. Ok, es la ley de nietos que cerró en el 2011. Exacto, Ok, que todavía faltan algunos expedientes por por procesar. resolverse, sí. Pero yo te quiero preguntar, porque hay muchas personas con cierta inquietud por una ley de bisnietos. ¿Existe esa posibilidad? No, no, no. Lo que pasa es que se ha presentado una proposición de ley Ya, ok. en el Senado Atiendan bien. español para, digamos que, volver a abrir la posibilidad de que los descendientes de españoles, nietos y en algunos casos bisnietos, puedan optar a la nacionalidad española. Viene siendo, Ana, lo mismo que en el 2000, que la ley del 2007, esta que te Ok, he comentado. esta que comentabas. Lo que pasa es que la diferencia está en dos cuestiones fundamentales. Una, la ley del 2007 fue una ley temporal. Es como que el gobierno español dijo, en este rango de fechas, Ok, todas las personas que cumplan con estos requisitos podrán hacerse españoles. Pero en el 2011 cerró. Bien. Lo que se pretende ahora es que esos o sea, supuestos, se abra alguna posibilidad. no, lo que van a hacer es, si se aprueba esta proposición de Ok. ley, que empieza ahora su tramitación. Porque es importante que las personas sepan que no hay ninguna nueva ley vigente. Sí, todavía no está Solo vigente, una es solo un proposición, un proyecto. Ok. proyecto. Bien. Lo que se pretende es que con ese proyecto es modificar el Código Civil. O sea, que si esta ley se aprueba, la modificación que se haga en el Código Civil para que los nietos y Ok. bisnietos de españoles puedan hacerse españoles será permanente. O sea, no estará sujeta a un plazo. Porque lo que se hace es Ah, modificarse el Código Civil, que es la ley vigente en esa materia. La otra cuestión importante son los supuestos. La ley del año 2007, la llamada ok. ley de La nietos, llamada ley de nietos. se dirigió a unos determinados supuestos para nietos. Porque tenían que tener ciertos requisitos. Exacto, Ya, exacto. ok. Este proyecto abre el diapasón de los supuestos. Por ejemplo, O sea, ¿quiénes entrarían en este proyecto? exacto, mira, entrarían los nietos de españoles. O sea, si yo soy nieto de español, yo tengo que demostrar que mi mamá o mi papá, cuando nacieron en Cuba,
Ajá, nacieron hijos de españoles. ok. Lo que pasa es que una de las novedades que trae esta proposición de ley, que es para mí de las cosas más interesantes e importantes, es que durante mucho tiempo las mujeres españolas estuvieron discriminadas. ¿En qué sentido? Si una española emigraba, por ejemplo, a Cuba, y se Y casaba se casaba con con un un cubano, cubano, perdía perdía la su nacionalidad. nacionalidad. Y Ya. entonces ya el hijo no nacía español y el nieto tampoco. Eso ahora se modifica. Y esa discriminación que tenían las mujeres que las llevó a perder la nacionalidad española, se le quita la eficacia, o sea, se le quita el efecto jurídico. O sea, Ok. es como si esas españolas no perdieron la nacionalidad por Nunca casarse. perdieron el ser españolas. Exacto. Por lo tanto, los hijos y los nietos van a poder entrar ahora a pedir la nacionalidad Ok. española. Con lo cual se Eh, abre mucho el diapasón de las personas que van a poder ser beneficiadas si es que se aprueba. ¿Y cuándo se podría aprobar? ¿O Mira, todavía? no se sabe. Te explico. El trámite parlamentario, la proposición de ley se presentó en el Senado. ¿Vale? Ahora tiene que ir al Pleno del Senado. El Pleno del Senado significa que todos los senadores votan si esa proposición de ley se tramita. Ok. Entonces, pasa al Congreso. Te lo resumo, porque Sí, en sí, el pasa Congreso por varias. va a ser varias fases. En el Ujú. Congreso se debaten, se abren enmiendas, se cambia el texto, no se cambia, en fin. Todo este trámite parlamentario, hasta que se decide si se aprueba o no, lleva un tiempo, pero sobre todo el tiempo depende de la voluntad política de los partidos políticos con representación en el Parlamento. ¿Por qué? Porque para todo esto hay que señalar fechas. Fecha para la votación, fecha para las Claro, enmiendas. sí, sí, Con lo sí, cual, claro. Y la en mesa, dependencia de lo que convenga para la elección, claro. exacto. Entonces, me preguntan, ¿cuándo puede salir? No lo No sabemos. lo sabemos. Hay que estar al tanto de cómo va avanzando la proposición de ley y tranquila que cuando se apruebe nos vamos a enterar Ya porque lo sabremos. será... Entonces, algo que quiero preguntarte, que incluso para todos los amigos, para que todos los cubanos estén muy pendientes, llega el momento en el cual se aprueba esta ley, que no sabemos cuándo, pero sucederá de la noche a la mañana. ¿Qué tenemos que tener listo para ese momento? ¿Cuáles son los documentos que necesitamos para esa tramitación? Que ahora sí, habrán muchos cubanos que tendrán la posibilidad de hacerlo, Ujú. por todo lo que me explicabas. Mira, ahí la documentación es la que demuestre la descendencia, partiendo del abuelo o de la abuela español o Certificación de española. nacimiento, de Certificación de abuelo. nacimiento o fe de bautismo, porque acuérdate que en España el registro civil se crea en 1871, con lo cual los españoles que nacieron antes del Antes, 71 no estaban inscritos, ok. pero se bautizaron y vale la fe de bautismo como hecho que acredite el nacimiento. Luego el nacimiento del hijo o de la hija y el nacimiento de ustedes. También habrá que acreditar que en determinados supuestos si ese abuelo adquirió o no la ciudadanía del país de destino. Por ejemplo, si se hizo cubano, El esposo, claro, si del se hizo lugar a donde fue, argentino, claro. exacto. Un tema interesante que yo no sé qué tratamiento le van a dar, que durante la ley de memoria histórica no pasó, pero que si pasa ahora va a obstaculizar bastante Ah, el acceso a ya. derechos y es lo siguiente. Abuelo o abuela español que migra a Cuba. ¿Vale? En Cuba tiene un hijo, Ok. ¿vale? Nacido allá en Cuba, que nace hijo de un español, por tanto nace cubano, nace español, Ujú. ¿vale? Por el tema del derecho de sangre, del ius Ajá. sangre. Y ese hijo tiene un hijo, por ejemplo, yo, nieto. Nieto, ok. Y ahora yo vengo, mi padre fallece, mi abuelo también. Y ahora mi intención es acogerme, si se aprueba esta ley, acogerme a esta ley. El tema está en que la ley española, la legislación española, obliga a que tu padre, que nació en Cuba, esté inscrito en un registro civil español. Cosa que Wow. cuando la ley de memoria histórica no se exigió en los consulados. Sí. Eso es un tema que a mí me preocupa, porque imagínate Hay muchísimas personas que no tienen esa que edad. no No, tienen eso, claro. que no tienen eso. Con lo cual, yo no sé qué tratamiento se le va a dar, pero lo que está claro es que la ley española obliga, si yo quiero hacerme español como nieto, obliga que mi padre o madre, hijo de ese español, estén inscritos en Tenga. un registro civil español. Con lo cual, imagínate tener que hacer esto como paso previo. ¿Y cómo se podría hacer esto? ¿Existe la posibilidad de Sí, hacerlo? sí, inclusive existe la posibilidad, estando tu padre o tu madre fallecidos. Ah, ya, ¿Por ok. qué? Porque la inscripción
del nacimiento de los españoles en un registro civil español es obligatoria. Aunque no te hayan inscrito tus padres. Ok, entonces tendrías que tener, por ejemplo, el documento de nacimiento o la fe de bautismo de ese español El y de con tu, ella el el de de tu tu padre, papá para inscribirlo, el para, de tu padre o tu mamá para instar la inscripción. para Eso es un tema inscribirlo. que a mí me preocupa porque obstaculizará mucho la tramitación de los expedientes. Aparte de Habrá que, más documentos, claro. aparte de que me preocupan muchas cosas, ¿no? Sobre todo me preocupa la cantidad de expedientes que, si esta proposición de ley se aprueba como está, la cantidad de expedientes van a ser, Ana, muchísimo. Con lo cual, si no hay una dotación económica en los presupuestos, cosa que también es importante, yo creo que esta ley dependerá mucho de que se aprueben los presupuestos en España, los presupuestos del Estado. Claro, claro. Y que Para día, financiar todo lo que va a claro, suceder. porque esto va a suponer recursos económicos, recursos materiales, recursos técnicos, porque habrá que, habrá que multiplicar la plantilla de funcionarios para atender a tantas Si solicitudes. todavía hay expedientes que no se han tramitado, entonces ¿cómo será cuando inicie este Imagínate que hay proceso? expedientes de la antigua ley de memoria histórica que todavía están en trámite, no solo, no solo por atraso en los consulados, sino porque muchas veces los promotores de los expedientes les faltaban documentos, habían errores en el nombre, en los apellidos, hay que subsanarlos. Gente que, por ejemplo, está en Miami o está en Caracas o está en Buenos Aires y la subsanación la tiene que hacer en Cuba. Increíble. Requerimientos que han tardado 10 años porque he tenido conocimiento de ellos. Es increíble Sí, además el es una trámite. tramitación compleja. Y Entre otras cosas porque imagínate, muchos nietos no conocieron a sus abuelos. claro, Buscar esa documentación, dónde estuvo, dónde no fue, dónde la encuentro. es difícil. Es complicada. Incluso, Ariel, a mí me tocó, porque esto sí te tengo que decir que lo viví en carne propia. Yo estuve en el Archivo Nacional de Cuba tratando de encontrar a mi bisabuelo, porque yo tengo un bisabuelo que es español. Y es increíble la cantidad de personas que habían ahí de esto hace muchos años, Bueno, 2009, si mal no recuerdo. coincidió con la ley de memoria histórica. Pero aquello era impresionante tratar de encontrar en lo que hay, porque incluso hasta ese momento todavía no estaban digitalizadas las cosas. Entonces había que buscar en los libros Manualmente. originales. Era impresionante. Pero bueno, las cosas han cambiado un poquitico y ya tenemos, gracias al desarrollo tecnológico, se hace un poco más fácil, pero es como decía, son muchísimas personas optando por algo que es muy necesario, sobre todo para los cubanos. Y en el caso de la certificación de nacimiento, de la fe de bautismo, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, desde Cuba? ¿Cómo puedes Es solicitarla? difícil, es difícil. En principio debería solicitarse por el propio Consulado de España en La Habana. Pero date Ya, cuenta, Ana, que muchas personas no tienen los datos exactos para la solicitud, claro. para solicitud. Y si El no año en das el que el entró, pueblo, la qué pasó, aldea, ajá. claro. Cuenta además que durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 se quemaron, Se perdieron muchos, claro, se quemaron muchos registros civiles y muchas parroquias, claro. con lo cual se destruyeron No, muchos es increíble. asientos de nacimientos o de bautismos. Con lo cual, tú tendrías que buscar la documentación para intentar, digamos que volver a inscribir a tu abuelito. Nosotros estamos trabajando en el despacho en varios casos de abuelos que fueron a Cuba, que se casaron, que tuvieron sus hijos, pero que nacieron antes de 1871 o después de 1871 Ujú. y los registros civiles o la parroquia se quemó durante la guerra civil. Con lo cual se perdió el documento más importante, que es el Sí, que acredita claro. que Es nació. como si no existiera. Exacto. La ley contempla la posibilidad de que tú puedas solicitarle a un juez que se anote, que se cree ese asiento Ajá. registral, ese nacimiento. Pero claro, hay que demostrarle al juez Y hay que tener datos concretos para decirle al juez, documento ¿sabe que yo, qué? mira, sí, Nació en tal nació, fecha, en tal pueblo. exacto. Y Ya, son tales fueron los testigos, porque también lo que todo tú eso lleva tengas, lo que una... puedas conseguir, que puedas convencer al juez de que esa persona nació en ese pueblo, en esa fecha, eran estos padres, o sea, complicado. Bueno, difícil, pero no se me amilanen, porque vamos a tener buenas noticias, seguro que sí. Entonces, la manera de solicitarla desde Cuba es por el consulado. ¿Es directamente por el consulado? Se puede hacer por el consulado. Lo que pasa es que mucha gente, muchas personas optan por contactarle, por Llamar a un ejemplo, a un familiar. familiar, a un abogado, por internet, se ponen en contacto con, hoy en día, gracias al internet, pues contactan con la parroquia, contactan con el registro Ok. civil. Eso es uno de los servicios que tú Nosotros, sí, ofreces. nosotros lo damos, Eso nosotros lo ayudamos. vamos a Lo que decir en pasa un es que, ratico claro, es más. importante porque Algunos datos.
no somos magos. Claro. Y date cuenta que nosotros estamos en Barcelona, que el abuelo haya nacido en Canarias o en Asturias. Claro, moverte allí es complicado, de llevar gastos de dinero. Muchas veces, como tú dices, no estaban digitalizados, tienes que buscar en los libros. Eh, Resulta Es difícil. engorroso. Por eso, mientras mayor cantidad de datos del nacimiento se tengan, mejor. Mejores. Bueno, Ariel, increíble. Esto es un tema del cual podríamos estar hablando muchísimo tiempo porque además hay muchas personas que tienen dudas, pero yo quería preguntarte, por ejemplo, hay algunas situaciones que nos explicaban algunos de nuestros amigos que siempre están pendientes, algunos de los cubanos que andan dispersos por cualquier lugar, pero que tienen muchas inquietudes relacionadas con este tema de la nacionalidad española. Y me decían, por ejemplo, si mi padre se hizo español por la ley de nietos, ya es español. Mi abuela, que en este caso sería la hija directa de ese español, ¿podría hacerse ciudadana si ella no pasó por este trámite antes de... Pero te refieres al nieto. Ajá, por ejemplo, el nieto está preguntando por la abuela. Te explico, el Sí, papá del hijo es el español, el que se hizo español, pero se hizo por la ley de nietos, o sea, su mamá no pasó. pero este se hizo español por la abuela o el abuelo. O Ajá, sea, el nieto se hizo pregunta español. por la abuela de él, no por la abuela del papá. ¿Me explico? O No, sea, no, por la no, no, mamá no, del no, no, papá. no, no. Siempre hay que tener en cuenta que esto es descendencia de españoles, de españoles. ¿Vale? O sea, esto está hecho para que los hijos, nietos y en unos casos los bisnietos puedan hacerse españoles, pero derivando Sí, sí, de son de una. la misma rama. Lo que pasa es que como No, está pero sí, complicado, la abuela, que era la esposa del español, no, no, la abuela sería la hija del español, pero nunca se hizo ciudadana. la pueden inscribir. La pueden inscribir. Si esta señora, hija de un Ajá, español, ajá. donde quiera que haya nacido, fíjate, si esta, la abuela, que nació en Cuba, si nació hija de un español, Ok. o sea, si el día de su nacimiento ¿Su papá era español? su papá era español, se puede inscribir, aunque esté fallecido. Y Ah, si no está ya, fallecida, ok. pero a esa señora no le hace falta esta proposición de ley. Esa señora ya está cubierta por la legislación actual. Esa ya entraría en la del 2007. No, 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 En no. Esa la... entra ahora con la ley que hay, con el Código Civil. O Ah, ok, sea, perfecto. estas leyes especiales se hicieron para los nietos, pero los hijos de españoles no les hace falta ninguna ley especial. Ya está en el Código Civil la posibilidad de recuperar o de optar a la nacionalidad española. Ah, ya, ok. O sea que no necesitarían No, no, nada, la misma documentación del... de que es De... hija de ese padre Ok, español y de que ese padre español no se hizo cubano o se hizo cubano después de nacer ella, ok. y va al registro civil del Consulado de España y solicita su nacionalidad y lo puede hacer Eso es un dato en muy cualquier momento. importante, que el papá se hizo español, o sea, se No, hizo cubano o no se hizo cubano o se hizo cubano después de nacer la hija. después de nacer Porque el ella. tema Eso es está el día en que importante, naciste. Si el día ya. en que naciste tu papá era español o tu mamá era española, te transmitió la nacionalidad española por el ius sanguinis, por el derecho de sangre. Ah, ya, qué interesante. Es increíble. Bueno, si eres hijo de un español que adquirió esta nacionalidad Por la ley de por la nietos. ley de nietos, ¿qué sucedería? Los hijos de los padres o madres que se hicieron españoles por la ley de nietos, que eran mayores de edad, en ese momento no pudieron acogerse a la nacionalidad. Por Ok, ejemplo, mi papá se hizo español como nieto, ok. pero cuando él se hizo español como nieto, Tú ya eras yo ya mayor no de de edad. edad, yo no pude acogerme. Si esta ley se aprueba, yo como Automáticamente. bisnieto, si mi papá o mi mamá fueron españoles por la ley de memoria histórica, yo Ok. podría acogerme y ser español de origen además. Pero Si se si aprueba se la aprueba, ley. claro, Si no se aprueba la ley y tú no se eres mayor puede. de edad, No, la ley de memoria histórica pasada los dejó fuera. A los hijos menores de edad no, esos entraron, pero los mayores de edad los dejó fuera. Y eso es una de las cosas que se quiere reparar, esa diferencia que se creó oh, entre claro, hermanos, que claro, unos se porque pudieron hacer españoles y otros no. solo porque naciste un poquitico antes, pues Exacto. ya. Y eso se Ah, pretende entonces corregir esto se va a corregir con este proyecto nuevo si de se ley. aprueba. Si se aprueba. De lo contrario, no tienes ningún No, derecho. pero bueno, esperemos que se apruebe. Ay, Dios mío, pues sí, esperemos que sí. Y en el caso de la esposa de este español, o sea, La esposa de este español, si se trasladan a o el vivir a esposo, España, claro, o el esposo, si se trasladan a vivir a España, puede optar una residencia de familiar comunitario porque eres español y eres miembro de la Unión Europea. si se trasladan a Claro, España. tienen que trasladarse a España los dos. Entonces ella pide una residencia como esposa de un español, pero el matrimonio tiene que estar inscrito
En un registro en un civil de registro civil de España. España o en el consulado de España. O sea, que se tendrían que ir a España, inscribir el No, matrimonio. lo pueden hacer en el Ah, consulado. desde el consulado de Cuba. Puede Lo pueden hacer en el inscribirse. consulado de España, en el país donde estén, Ok. o directamente en España. Entonces viajarían a España, estarían un tiempo y ella puede solicitar una residencia Una residencia como esposa de un español. como esposa de un español. Y al año solicitar la nacionalidad española. Ok, o sea que al año ya puedes hacerte ciudadano. Qué Exacto. interesante, yo estoy aprendiendo tantas cosas contigo. Y en el caso, por ejemplo, ¿has escuchado algo así como un expediente de familia, como una visa de familia? Sí, sí, a esta esposa de Es esto, español es le esto. dan un visado de reunificación familiar, Ok. como que acompaña o se reúne con su esposo español en España. Y en el caso del hijo mayor, ¿no podría hacer eso también? ¿O ahí no entra el No, hijo? no. Es solo la El esposa. hijo tiene el hijo de español de memoria histórica. Me explico. Mi padre se hizo español por memoria histórica. Mi padre se le considera español de origen. Si yo voy a España, Ujú. si yo llego a España, yo tengo derecho a una residencia como hijo de español de origen. El problema está en cómo llego a España, porque si yo vivo en un país donde no necesito visado, me cojo un avión, me voy, llego a España y pido la residencia. En cambio, si vivo en si soy nacional de un país donde tengo que pedir visado, la traba me la pone el consulado. Claro, Porque yo le tengo que decir al consulado, óigame, denme un visado, porque yo soy hijo de español, yo tengo derecho a una residencia. Pero ahí el consulado te pone trabas y no por te dan la supuesto. visa. Desde mi punto de vista, mal hecho. Porque si yo tengo el derecho como hijo de Como hijo de español, español ya podría tener una como yo, visa directamente. no, es que si yo tengo el derecho y me lo da una ley orgánica española, si yo tengo el derecho, yo lo puedo ejercitar. Si para ejercitarlo me obligan a ir a España, me tienes que dar el visado. Para yo llegar a España a pedir mi derecho. Es mío, me lo da una ley. El problema que nos estamos encontrando es que los consulados nos ponen trabas con el visado. Claro. Bueno, y ahí tenemos un pleito planteado en España contra una denegación de un visado de estas características. Pero todos los hijos de padre o Españoles. madres que se Ujú. hicieron españoles por la ley de memoria histórica tienen derecho a residencia y trabajo en España. Residencia y trabajo, ya lo saben. Pero hay que llegar para España. El problema es llegar a España. Pero si llegas a España, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Irte con la documentación Bueno, con la de tu... documentación que se requiere, te empadronas, que es darte de alta en un domicilio, vas a la oficina de extranjeros de tu lugar de domicilio y solicitas la residencia. Ay, 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 nos vamos dentro de poco. Dentro de poco nos vemos por Barcelona, yo creo que sí. Bueno, quería preguntarte algo que también es algo que nos han preguntado mucho, valga la redundancia en tanta pregunta, pero quería saber acerca de, por ejemplo, si ya tú tienes ciudadanía de otro país, ¿tienes que renunciar a ella para hacerte ciudadano español? Durante la ley de... Mira, existen nacionalidades extranjeras compatibles con la española y Ok, otras que no. Las que son compatibles con la española no tienes que renunciar a ellas. Por ejemplo, Iberoamérica. ¿Vale? Si tú eres cubana o argentina, venezolana, chilena y te haces española, no tienes que renunciar, porque tu nacionalidad es compatible con la española, lo dice la ley. no hay ningún problema. El problema es Ok, cuando la nacionalidad no es compatible, por ejemplo, la nacionalidad estadounidense. Durante la pasada ley de memoria histórica se quitó el requisito de la renuncia. O sea, todos los que optaron a la ley de memoria histórica fueran estadounidenses, da igual, aunque tu nacionalidad no fuera incompatible, la ley no les obligó a renunciar a tu ciudadanía. Vale. Con esta proposición de ley, no sabemos. En principio, vas a tener que renunciar. Realmente la renuncia, ajá, es una es renuncia meramente formal. Porque si esa renuncia fuera, digamos que, gubernamental, por ejemplo, que no, tenga algo que ver con el no, me gobierno. explico. Si la renuncia fuera material Ok, y no formal, si tú eres americana y quieres hacerte española por esta ley, tendrían que pedirte que tú le hagas la renuncia de tu nacionalidad al gobierno de los Estados Unidos y que trajeras el papelito de que ya no eres americana. Y eso España no lo hace. España lo que cuando tú vas a jurar la nacionalidad te dice, usted tiene que renunciar a la americana. ¿Renuncia? Sí. Es una mera ya, es formalidad, pero como ojo, verbal. Como ojo, es una mera formalidad para España. Si tiene consecuencias o no para ti como americana, eso lo tienes que ver tú, analizarlo, claro, analizar tú con el abogado de aquí que te claro, diga, claro. ¿vale? Pero para España es una mera formalidad.
no Para requiere, España es como un sí o no, es como ya firma en está, este documento sí o ya no. está. No te Pero habría exigen que saber las consecuencias que podría tener para este gobierno, que eso es para importante. tu país del cual eres Claro. originario, claro. Siempre hay que consultarlo con un abogado. Claro, y en el caso de, por ejemplo, las personas que ya tienen ciudadanía española y que quieran hacerse ciudadanos de otro lugar, ¿la perderían? No tiene nada que ver, ¿verdad? A ver, si son Por personas. ejemplo, si ya tú eres ciudadano español y vienes a los Estados Unidos y quieres hacerte ciudadano norteamericano o chileno o Muy buena pregunta, guatemalteco, muy buena pregunta. Los españoles mayores de edad que adquieren una nacionalidad extranjera, la ley establece unas condiciones, unos requisitos ajá, en los cuales posiblemente tú tengas que ir al consulado de España a declarar que ¿qué te quieres vas a hacer? seguir siendo español, lo que Ok. se llama el acta de conservación. Ah, ya. ¿Vale? En determinados Es supuestos, hacerle saber a ellos que tú quieres seguir siendo que a español. pesar de haberte hecho norteamericano, tú quieres seguir siendo español, quieres seguir gozando de tu nacionalidad española. Hay que mirar cada caso en las Claro, condiciones, ¿no? las individualidades, Las sí. individualidades, ¿no? Pero por lo general todas las personas que adquieran una nacionalidad, siendo mayores de edad, una nacionalidad extranjera no compatible con la española y que tienen normalmente 3 años a partir de que se hacen norteamericanos, por ejemplo, para ir al consulado y decir que quieren seguir siendo españoles. Hay que ver cada caso, pero ojo, esto sí es importante, hay que ver que no tengas que hacer el acta de conservación, porque es un plazo para hacerlo. Es igual que los niños, imagínate que yo soy español, vivo aquí en los Estados Unidos, tengo un niño aquí que es español, pero también es americano. Ok. Pues ese niño siempre ha utilizado la nacionalidad americana, no fue a España, pues cuando llega a la mayoría de edad, él tiene que declarar que quiere seguir siendo español. Cosa que parece que quieren modificar en Modificar. este nuevo Ujú. proyecto de ley, ¿no? Pero claro, a todas las personas que estén en esta circunstancia hay que consultarlo con un abogado. O O en el sea que ya consulado. sabes, aquí tienes muchísima información, tienes mucha tela por donde cortar, porque realmente son preguntas muy interesantes, siempre nos queda una duda pendiente y definitivamente este es un tema que a todos los cubanos acaricia muy de cerca por toda esta ascendencia española que hemos tenido y también descendencia que ya tienen algunos. Yo te agradezco muchísimo, ha sido una tarde maravillosa, gracias por tanto conocimiento, por tantas respuestas a toda la gente que nos sigue, pero es importante ahora mismo saber dónde te podemos encontrar. Para todas aquellas preguntitas que quedaron pendientes, Bueno, eh, tenemos un canal en YouTube, Fraga Abogados. ok, Estamos en Facebook, Fraga Abogados, o por mi nombre. Con que pongan mi nombre, Ariel Fraga Ramírez, en Google, pues ya ya por se, ahí se aparecen las dirige a mi búsquedas, web, a tu, también la web del despacho, que es Fraga Abogados, es el nombre del despacho, y por ahí ya, o en Facebook, o en YouTube, o en la página web del directamente despacho. a la página le pueden Sí, ahí contactar están nuestros correos electrónicos, nuestros datos de contacto, para los todo. requerimientos, para todo esto que Para cualquier hablábamos, consulta que deseen los hacer. documentos y demás, incluso preguntitas ahí que quieran saber. Muchísimas gracias por todo, qué A rico ustedes. tenerte por acá, qué buena oportunidad para darle a conocer a todos los cubanos que siguen Dime Cuba de todas estas posibilidades y ojalá que sí, que dentro de muy poco se Tengamos apruebe una nueva ley. este proyecto de ley que nos va a beneficiar mucho, creo que sí, aunque como bien decía, se van a obstaculizar algunas cosas, pero por lo menos hay algunos descendientes que se acogerán muy rápido Habrá un camino. y que cambiará. Sí, y sobre todo una luz para tantísimos cubanos que la esperan. En cualquier lugar del mundo se puede hacer todo este Sí. trámite, ¿verdad? Por el consulado de España. A Ok. través del consulado de España se podrá hacer sin ningún problema. En cualquier sitio que te encuentres cubanos, ya sabes que puedes acceder además a Fraga Abogados y encontrar en esta página web todo lo que tú necesitas para saber de ciudadanía española. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Gracias a todo el que estuvo conectado, gracias a toda la gente que siempre nos comparte. Un abrazote inmenso, muchísimas gracias a ti. A ti. Ojalá tenerte dentro de poco o quizás nosotros irnos a Barcelona a hacer una transmisión desde allá. Bueno, ya sabes, pásate la mejor de las tardes. Yo soy Ana Belén Bautista y hasta mañana nos volvemos a encontrar.